¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Deporte Aragonés. Hoy es otro de esos vídeos diferentes y bueno, hoy no vengo a deciros cómo funciona el canal. Vengo básicamente a rajar y a hacer una especie de comunicado oficial, y por eso traigo aquí el guión de todo lo que quiero decir, para que no se me pase nada. Y es que me gustaría comentar que el pasado fin de semana volvió el público a los estadios de toda España, de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. Sí que es cierto que hubo un público parcial en los playoffs de ascenso de la temporada pasada, de segunda a primera, pero no había vuelto todavía el público a todos los estadios de fútbol profesional final español. Y bueno, aunque ha sido un regreso parcial, no ha sido un regreso al 100% de aforo, ya sabéis. Pero bueno, el motivo de mi rajada es que no se ha hecho nada especial por este hecho. O sea, ha vuelto el público, ha vuelto la felicidad, digamos, al estadio, ha vuelto el ruido, ha vuelto la animación. Y la liga, ni los medios, ni los propios clubes han hecho nada para poner en valor este hecho, que al final es importante volver al estadio. Yo es una cosa que hacía o que podía hacer normalmente una o dos veces al mes y llevábamos más de 500 días sin poder hacerlo. La verdad que me parece un poco lamentable que no se haya hecho nada especial por este hecho. En fin, como decía, las aficiones llevan más de 500 días, casi 2 años en general, sin que pudiesen acudir a los estadios. Y bueno, vamos a ver qué han hecho o qué podían haber hecho estos tres actores de los que he hablado, la liga, los medios y los clubes, para celebrar, digamos, o conmemorar esta vuelta del público, que al final es lo más importante. Si no hubiese público en los estadios, ¿para quién jugarían los jugadores? En fin. En el caso de los clubes, la verdad es que por lo general tienden a ser bastante perezosos y bastante herméticos a la hora de hacer este tipo de piezas, o una pieza en la que juntan a un jugador con un aficionado y ambos te dicen lo importante que es que vuelva al público, por qué es importante para el jugador y por qué es importante para el aficionado. Hacer estas cosas, al final los clubes son bastante perezosos, la verdad hay que decirla. Y no les gusta exponer a sus jugadores ni dar demasiada voz a los fans, no vaya a ser que se crean demasiado importantes y que puedan hacer algo con respecto a su club, aparte de pagar el abono todas las temporadas y callar. En fin, por otra parte, en el caso de los medios de comunicación, la verdad es que llevan haciendo lo mismo en materia de periodismo deportivo desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, hablamos de 10, 15 años, llevan haciendo lo mismo y bueno, no iban a aprovechar esta oportunidad de hacer algo especial, de hacer algo original por este hecho, no vaya a ser que se salga de la norma. En fin, habría sido bastante sencillo, en lo que yo he pensado, mandar quizás un periodista al estadio X, donde sea, por ejemplo, del Reino de Navarra, a ver qué tal, cómo estaba viviéndose el ambiente, si tenían muchas ganas los aficionados de volver, cómo esperan la nueva temporada, pues eso, al final, lo que se hace normalmente, pero centrándolo más en lo que significa volver al estadio, en las emociones que se tienen en un estadio de fútbol, en los momentos que se comparten, en con quién los comparten, en si vuelven a los estadios y hay alguien que han perdido que no puede volver al estadio porque a lo mejor ibas con tu padre o con un amigo y ese amigo o ese padre ya no está. En fin, es algo que habría estado bastante bien que hubiesen hecho. Tampoco era muy complicado, por ejemplo, hacer lo que hace el día después normalmente, que pone una cámara enfocando a la grada. Creo que tampoco habría estado de más, pero bueno, como vemos al final los medios y los clubes pues están a otras cosas, ¿no? Digamos. En fin, creo que las propuestas que doy tampoco es nada que se salga mucho de la norma, tampoco es nada súper especial, pero bueno, en fin, claro que luego a los periodistas nos sorprende que Ibai tenga el poder de influencia que tiene, que tenga las entrevistas que tiene o que tenga los seguidores que tiene. Y por último hablamos de la liga, que para mí este factor es el que más delito tiene, la verdad. Al final estamos hablando de la liga de fútbol español y si el público español no es importante para la liga, pues no sé para qué será importante el público. En fin, cuando el público tuvo que dejar de acudir a los estadios debido a la pandemia, creo que la liga no perdió el tiempo, hizo varios spots publicitarios, hizo varios anuncios en los que, bueno, instaban a seguir al fútbol desde la distancia, a seguir apoyando a los equipos, a hacer vídeos, creo, incluso de lo importante que es ese equipo para ti. En fin, no perdió el tiempo para que siguiésemos consumiendo fútbol durante la pandemia, cuando regresó.
Pero ahora que vuelve el público, que vuelve la felicidad, que vuelve el ruido a los estadios, la liga guarda silencio. En fin, al final más que callar, creo que lo que ha hecho ha sido poner el foco en otras cuestiones. Estaba bastante liada explicándole a la federación en comunicados oficiales, que por cierto cada temporada tenemos unos intercambios, cada inicio de temporada, tenemos unos intercambios de comunicados oficiales entre la liga y la federación, echándose en cara cosas, echándose en mierda, en fin. Bastante lamentable, cada inicio de temporada siempre lo mismo y con diferentes cuestiones. Pues estaba explicándole a la federación el tema de la entrada de dinero a través del fondo de CVC. También estaba hablando sobre el tema de lo importante que era Messi, de que la marcha de Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que la liga estaba a otras cosas y no iba a perder el tiempo y el dinero en trasladar el foco del protagonismo a los aficionados. Pero bueno, en fin, que al final lo que de verdad les importa es el producto que se emite en televisión y el producto que pueden vender y consigue derechos televisivos para seguir haciendo una liga importante. Pero bueno, al final vemos que los cracks se marchan y que el fútbol español sigue perdiendo poder y potencia con respecto al público internacional, que al final es en lo que parece que la Liga de Tebas se ha centrado en los últimos años más que en fortalecer el público local. En fin, parece que al final los aficionados importamos una mierda, lo tengo que decir así, importamos nada, cero básicamente, y que mientras paguemos el abono, veamos los partidos en la tele y nos comamos las tertulias de los medios, que por cierto siempre tienen el mismo formato y los mismos protagonistas, pues sobre lo acontecido en los partidos, pues al final todos contentos, ¿no? Eso es lo que quieren de nosotros los aficionados y eso es lo que les damos. Pero nada de ser protagonistas, nada de que se ponga el foco en nosotros, en lo importante que es que vuelva al público, nada, ni por una vez, ni siquiera por una. Luego, en fin, luego llegarán los medios, llegarán la liga, llegará todo el mundo a decir que el fútbol es para los fans, que lo que quieren es que haya fans en los estadios, pero bueno, al final ya vemos que les importa bien poco y que se les llena la boca con este ideal, y lo dijeron durante la Superliga, pero luego se la viene sudando bastante. En fin, les importa que estemos allí, que vayamos al estadio, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final pagamos. Pagamos por ir al estadio, por cierto, con unos precios cada vez más abusivos, cada vez más altos en entradas, en abonos y en camisetas. Que es que al final, no sé si cada vez vamos a pagar más por ver los mismos partidos y hay menos jugadores espectaculares porque Messi y Cristiano ya no están en la liga. No sé qué estamos ganando de más los aficionados para pagar cada año más dinero. Pero bueno, luego también serviremos al final los aficionados para que haya 4 fotos nuestras en los periódicos, 4 planos bien grabados en las televisiones o sonidos nuestros en la radio para llenar pues los huecos que quedan, ¿no?, en los medios para salir publicados, digamos. Y al final, pues bueno, que para que no haya butacas vacías, porque las butacas vacías han quedado muy feas, han puesto esas lonas virtuales que había la temporada pasada y ahora pues bueno, viene bien que haya algo de público para que no parezca que está vacío el estadio y se pueda consumir la liga en televisión pues mucho mejor. En fin, ya como lo último que quiero decir es que no os equivoquéis, que los fans seguimos teniendo mucho poder y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de ese poder, porque si queremos que nuestro fútbol sea mejor y sea de verdad para los fans, tenemos que empezar a pensar en ello, en que tenemos poder para cambiar las cosas, en que si dejamos de ir a los estadios, la liga no tiene un producto para vender, básicamente, ni los clubes tienen dinero para hacer fichajes. Al final somos la base que impulsa esta liga, que hace grande esta liga, y si no se nos da la importancia que se nos da, deberíamos de empezar a hacer algo al respecto. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, compartidlo, dadle like, ya sabéis, la fórmula de la felicidad, no os la recuerdo que ya la tenéis que saber. Y poco más que deciros, este domingo estaremos en directo analizando el partido de la Sociedad Deportiva Huesca y del Real Zaragoza, justo cuando acabe el Huesca-Cartagena, a eso de las 12 de la noche del domingo al lunes tendremos ese segundo directo, que ya hicimos el primero la jornada pasada. Y bueno, deciros que os paséis por él y que sigáis atentos al canal porque se vienen vídeos muy fresquitos.